Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 22 de noviembre de 2019, calendario económico. Iniciamos con algunos indicadores que habían quedado pendientes del día de ayer, entre los que destacamos, por un lado, la cifra de crecimiento de Perú, la cual se confirmó en 3%, una aceleración que había sido anticipada por el mercado luego de un muy mal arranque de este año. Por otro lado, las ventas de vivienda usada en los Estados Unidos también repuntaron. El indicador o el índice de indicadores líderes efectivamente se contrajo 0.1%, mostrándonos un debilitamiento, como mencionábamos el día de ayer, ya por varios trimestres, y las solicitudes iniciales de desempleo aumentaron a los 227,000. El mercado estaba anticipando 215,000. De alguna manera vemos algo de deterioro en estas cifras. De todas maneras, cualquier lectura por debajo de los 300,000 en un contexto histórico sigue siendo muy positivo. Lo que nos llama la atención o lo que deberíamos estar más pendientes es la evolución de este indicador. Llevamos 2 semanas aproximadamente con deterioros de estas cifras y digamos que esto es uno de esos factores o posibles señales anticipadas de un mercado laboral que puede estarse enfriando, algo que aún no está ocurriendo, por lo menos con base en las cifras mensuales. Con respecto al tema de Japón, la inflación no aumentó del 0,2 al 0,3, se mantuvo en 0,2%, muy débiles, a pesar de que allá se implementó hace poco un incremento de impuestos a las ventas, algo que históricamente había generado, pues obviamente, presiones inflacionarias. Hoy se confirmó ese débil crecimiento alemán, pero por lo menos en terreno positivo para el tercer trimestre del año, 0.1%. Se dieron a publicar las cifras preliminares de los PMIs correspondientes al mes de noviembre. La buena noticia, repunte del PMI industrial, aunque pues sigue muy débil en Alemania, cifra de 43.8 después de un 42.1 del anterior mes, pero la mala noticia es sector servicios, la debilidad se está transmitiendo al resto de la economía, por lo que el indicador compuesto, pues si bien es cierto en Alemania repuntó, no lo hizo tan fuerte como se había anticipado, y para toda Europa el indicador compuesto del PMI descendió más fuerte de lo anticipado, en vez de repuntar, pasó de 50.6 a 53, a 50.3 en vez de subir a 50.9. Esto nos muestra que la debilidad, si bien es cierto, puede estarse estabilizando, parece un tema crónico ya en la zona euro. La recuperación económica, ya varios mencionan que el próximo año no será tan fuerte como se anticipaba hace un par de meses, así que continuaremos con muy bajos niveles de crecimiento, algo que ya el día de ayer habíamos compartido con ustedes, había advertido la OCDE. Con respecto a América Latina, acaba de ser publicada la cifra de inflación medida en el intermedio del mes de noviembre para Brasil, un descenso de los 72 al 2,67, amplio espacio para que el Banco Central de Brasil continúe haciendo una política monetaria abiertamente expansiva y alcance a hacer una mayor aceleración. Con respecto a lo que nos queda pendiente en los Estados Unidos, los PMIs, obviamente, cálculos preliminares del mes de noviembre, donde se espera algo de aceleración en sector servicios, relativa estabilidad en tema manufacturero, y hoy viernes publicaciones de confianza de la Universidad de Michigan, su medición definitiva del mes de noviembre, donde en la versión anterior fue calculada en 97.5 unidades. Para esta ocasión, pues el mercado espera algo de estabilidad. Estos indicadores de confianza del consumidor en Estados Unidos continúan en lecturas altas, muy probablemente influidos favorablemente por salud o un robusto mercado laboral. Cerraría la jornada en Estados Unidos con la publicación de perforaciones petroleras, las cuales continúan en tendencia bajista. La anterior cifra del 674 ha sido la más baja desde finales del 2016, donde se registró una recuperación de la actividad exploratoria. Y en el mundo, algunas declaraciones de miembros de bancos centrales en Europa, Reino Unido, que podrían generar algo de interés. Ya vamos a compartir las declaraciones que realizó
sus primeras declaraciones luego de 3 semanas por parte de la presidenta del Banco Central Europeo, la francesa Christine Lagarde. Con respecto al día de hoy, se diferencia frente a las anteriores 2 o 3 jornadas, el mercado accionario está abriendo positivamente. No tenemos muchos indicadores o referencias para explicar este repunte, más allá de que llevamos unas 3 jornadas débiles y que el mercado pues obviamente está rebotando. Valorización de futuros en Estados Unidos de solamente el 0.2, 0.3%, valorizaciones de acciones en Europa entre 1.4 y 1.5, especialmente en Reino Unido con una fuerte ganancia del FTSE de más del 1.2, 1.4%. En declaraciones del día de ayer, importantes reuniones se están realizando en Beijing con participación no solo de autoridades chinas, sino de importantes empresarios, sobre todo de Estados Unidos y de banqueros de Estados Unidos. Fue el foro apropiado, escogido por el presidente chino Xi Jinping, para mencionar que ellos no habían buscado la actual guerra comercial, que ellos habían preferido no tenerla, pero que ellos responderán en caso de que lo consideren sea adecuado para los intereses de su país. Con respecto al acuerdo comercial fase 1, manifestó que esperaba que estuviera fundamentado en el respeto mutuo de los intereses de ambos países y que llegue a ser un acuerdo balanceado. Recuerden que previamente el presidente Trump había mencionado que otra vez no estaba sintiendo que estuviera avanzando de acuerdo a la velocidad que él estaba deseando. Así que por eso los mercados en las últimas jornadas habían sido un poco escépticos, además de lo que había ocurrido en el Congreso de los Estados Unidos, el Senado y Cámara aprobando casi que de manera unánime una legislación para apoyar la democracia en Hong Kong, algo que obviamente se inmiscuye en los asuntos de política interna de China y que podría de alguna manera ensombrecer esta negociación comercial. Y nos ha llamado la atención 2 versiones un poco encontradas. Por un lado, Goldman Sachs considera que, si bien es cierto, el 2020 no va a ser un año de alto crecimiento, cree que va a ser un buen momento, un buen periodo para las inversiones en acciones cíclicas, mientras por otro lado Bridgewater se dio a conocer que había adquirido unas coberturas a través de la compra de opciones en las cuales invirtieron más de 1.5 billones de dólares para cubrir, o digamos más bien opciones que están asociadas a valores nominales, digámoslo así, de casi 100 billones de dólares, que obviamente expirarían cerca del primer trimestre del próximo año y que más o menos demostraría algo de temores sobre posibles correcciones del mercado accionario en los Estados Unidos y en Europa. Recuerden que ellos están muy cerca de los máximos históricos que marcaron la semana pasada. Con respecto a divisas, un comportamiento más bien mixto durante la jornada de hoy. En América Latina, fortalecimiento del real, 0.16%, debilitamiento del peso colombiano y del peso chileno, pero muy moderadamente, y en el mundo como un todo también una dinámica mixta sin grandes digamos, sin una tendencia marcada. Libra esterlina sí, debilitamiento del 0.42%. Con respecto pues al tema europeo, ya hablamos lo de los PMIs, esa debilidad de la zona euro pues genera algo de preocupación desde el punto de vista económico, y por eso interesante las declaraciones de la presidenta del Banco Central Europeo, la francesa Christine Lagarde. Dice que ella va a implementar obviamente una política monetaria expansiva, o la van a mantener, pero que era necesario que los gobiernos también implementaran políticas de gasto y sobre todo de temas de inversión para ayudar a esta política. La OCDE, recuerden que el día de ayer decía que no va a ser suficiente con política monetaria y política fiscal, que se tienen que implementar otras iniciativas por parte de los gobiernos, entendiendo que hay efectos estructurales que me están generando un menor crecimiento en todo el mundo. Y desde el punto de vista petrolero, nos ha sorprendido las referencias, por supuesto, del colocador interno de acciones de Aramco, la firma o la compañía conocida como Samba, diciendo que han registrado una amplia aceptación de esta emisión, que ya han recibido interés por cerca de 19.5 billones de dólares en menos de una semana. Recuerden que aquí hay una alta presión del gobierno saudí a sus vecinos y a sus residentes y a sus compañías internas para mostrar que esto es una emisión exitosa. Las dudas que nos han venido llegando tienen que ver con la valoración de la compañía, que para varios participantes es una valoración alta de 1.7 trillones. Algunos consideran que debería ser un poco más baja, en el rango del 1.2 a los 1.5 trillones. Y el
petróleo pues ha venido repuntando. Esto ha sido llamativo porque no tenemos ningún registro de noticias que así lo estuvieran sugiriendo. Tenemos lo del día miércoles, el tema de inventarios, pero normalmente esas noticias de inventarios pues no tienen un impacto tan, digamos, persistente. Ya habíamos visto la valorización del día de ayer, es extraño verlo hoy adicional. Con respecto a esto, hay que llamar la atención de un nuevo estudio, en este caso de una firma Jeffries, en la que estimaba que sin un recorte adicional de la OPEP en conjunto con Rusia de la producción va a haber un exceso de oferta de 900.000 barriles día durante la primera mitad del 2020 y por eso mantenía la visión bajista sobre los precios del petróleo. Hoy vemos el WTI cotizándose en los 58,37. Estos niveles de cotización solo se habían alcanzado cuando Arabia Saudita sufrió ataques que ella pues había acusado a Irán de este tema durante el mes de septiembre. En este momento estamos registrando una eventual cambio de tendencia o posible inicio de tendencia alcista, aunque los fundamentales no lo estén acompañando en este momento, pero técnicamente sí. Hace cerca de unas 4 jornadas habíamos advertido de esta posibilidad que fue diluida por esos datos de inventarios API, pero pues ya llevamos 2 jornadas con fuertes alzas y hoy en caso de cerrar por encima de los 57,60 más o menos para el caso del WTI estaría pues confirmándose esta señal de inicio de tendencia alcista, así que es interesante ver lo que está ocurriendo en el mercado petrolero, por lo menos desde el punto de vista técnico. Con respecto al mercado de renta fija, el día de ayer se había registrado un incremento de 3 puntos básicos en las tasas de tesoros a 10 años. Estábamos comenzando el día de hoy en 1,78, pero ya se reversó a niveles del 1,75, que era el mismo nivel que tuvimos ayer durante nuestro comité. El presidente de Bank of America hizo una defensa en cierta medida de lo que ha venido pregonando la Reserva Federal y es oponerse o descartar la necesidad de tasas de interés negativas para el caso estadounidense, pues considera que Estados Unidos crece sólidamente a niveles del 2% o más, mientras que otros países europeos, como ya sabemos, a duras penas alcanzan las cifras positivas o a pasar esa barrera del 0% en términos de crecimiento. El día de ayer, Perú emitió bonos en mercados internacionales en moneda local a su menor costo de financiación de toda la historia. Los títulos fueron emitidos con vencimientos 2034 y 2040 por un total o equivalente a unos 3 billones de dólares. Eso es todo por el día de hoy. Recuerden, una jornada o una semana que estaría cerrando un poco más positivo en mercado accionario, mixto en mercado de divisas, fortalecimiento del petróleo sin fundamentales, un tema técnico muy interesante y estabilidad en tasas del mercado de renta fija. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Daniela, Jairo Alonso y Raúl para la información del mercado colombiano. Gracias, Daniel. El día de ayer se tomó la decisión de mantener la sobretasa al sistema financiero en el proyecto de ley de reforma tributaria con una leve modificación, y es que esos recursos se destinarían para construir vías terciarias. El senador conservador David Barguil confirmó esta noticia y agregó que ahora sí tendría el aval del gobierno. El recargo sobre el sistema financiero sería del 4% para el 2020 y el 3% para el 2021 y 2022, y se espera un recaudo total de 2 billones de pesos. Con respecto a eso, Asobancaria anunció recientemente que demandará ante los tribunales la sobretasa al sector si el Congreso la aprueba en la nueva reforma tributaria en curso. Por otra parte, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, durante su intervención en el Congreso Nacional de Infraestructura, destacó que el sector de la infraestructura ha sido uno de los de mejor comportamiento en los últimos meses. Añadió que entre enero y septiembre de 2019 se destinaron 2.3 billones del presupuesto general de la nación en vías a lo largo del país, donde a septiembre del 2018 se habían destinado 2.2 billones en proyectos en vías. Se refirió también que está a favor de la enajenación de activos para realizar inversiones en infraestructura, a pesar de que había dicho anteriormente que no eran necesarias enajenaciones ni en 2019 ni en 2020. De hecho, canceló la búsqueda de la firma asesora que acompañará el proceso de venta de ISA. Además, se refirió a que el endeudamiento puede ser una opción para realizar inversiones en infraestructura, pero advirtió que eso puede tener implicaciones fiscales para el país. Por último, recordamos que hay reunión de la Junta Directiva del Banco de la República, donde este mes no hay decisión de política monetaria ni de tasas de interés. Esto es todo por las noticias de Colombia. Los dejamos con Raúl, el informe del mercado accionario.
Daniel, el Colcap en la jornada de ayer se mantuvo inalterado, como tal no mostró variaciones, se mantiene sobre los 1.600 puntos según el indicador técnico en la medida que se observe mayores desvalorizaciones. Podría dar señales de cambio de tendencia, donde consideremos cambiar de recomendación de compra a neutral. A su vez, esto muy afectado por cautela de los inversionistas, principalmente extranjeros, ante las protestas que han habido en el país en la jornada del día de ayer. Pues la volúmenes siguen débiles, 71.000 millones de pesos. La acción más negociada fue Ecopetrol con 15.000 millones, la más valorizada fue Mineros con un 5.2 y la más desvalorizada fue Cartón con un 8,6. Por el lado de las estrategias el día de ayer Cemex mostró mayor recuperación. Sin embargo, la mayor parte se mantuvieron inalteradas, teniendo en cuenta también los bajos volúmenes de negociación. El mercado está muy pendiente al rebalanceo del MSCI que se llevará a cabo el 26 del presente mes. Y desde el punto de vista técnico tenemos la acción de Avianca, la cual en la jornada del día de ayer presentó importantes desvalorizaciones, cayó cerca de un 5%. Sin embargo, el indicador técnico todavía no nos da señales de cambio de tendencia, el cual estaría cerca de los 1.683 pesos, lo anterior ante mayor cautela, donde los agentes estarían desmontando principalmente estrategias especulativas y también principalmente por agentes extranjeros. Y por otra parte tenemos la acción de Grupo Éxito, donde teniendo en cuenta que se adjudicó, se aceptó cerca del 96% de la OPA, estas señales de cambio de tendencia he presentado importantes desvalorizaciones. En las últimas 3 jornadas hemos pasado de 19.900 pesos a cerca de los 15.000 pesos. Consideramos que esto podría seguir afectando y podría seguir desvalorizándose la especie, teniendo en cuenta que el flotante quedó muy reducido y que las puntas están muy abiertas. Esto fue todo desde el punto de vista accionario y los dejamos con dólar con Daniel. Bueno, en temas cambiarios estábamos muy pendientes de la jornada de protestas del día de ayer en Colombia. No tuvo el alcance que pues implicó a Chile durante las últimas jornadas una fuerte depreciación de su moneda, pero tampoco ha sido o fue tan tenue como normalmente eran este tipo de protestas en el país. Así que en términos generales es un resultado intermedio. La noticia por lo menos positiva hasta el momento es que no hay una extensión de estas protestas a más jornadas, veremos qué pasa más adelante, y mientras tanto pues el precio del dólar está en los 3.430, que era un nivel de soporte que consideramos el día de ayer ese nivel pues fue superado, hoy está recuperándolo, así que de alguna manera estamos viendo que el mercado está asimilando lo que ocurrió el día de ayer por el momento sin tomar decisiones un poco drásticas desde el punto de vista de lo que representaría hacia futuro. Así que continuaremos haciendo la evaluación de esta evolución. Consideramos que hay espacio por el momento para que el precio del dólar en Colombia descienda, más aún cuando desde el punto de vista técnico el mercado petrolero nos está empezando a mostrar una posible señal de inicio de tendencia alcista. Y recuerden pues que Colombia tiene una alta dependencia en sus exportaciones del tema de este sector. El día de ayer se negociaron 908 millones de dólares, por debajo de lo acostumbrado, cerca de un 20 o 25%, con un cierre en los 3.420. Ese cierre de ayer pues mostraba que por lo menos el inicio de esa jornada de protesta había sido relativamente calmada. Esto, digamos, no fue así ya hacia mitad de la tarde y cierre del día, pero pues el día de hoy solo hubo un repunte cercano a unos 10 pesos frente al cierre de ayer y estamos viendo que en cierta medida el mercado está asimilando de una manera tranquila lo ocurrido. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Jairo Alonso y Daniela con la información del mercado de renta fija local. Recordamos nuestra recomendación sobre títulos de deuda corporativa para plazos hasta el 2024. Favorecemos títulos con cupón fijo, con opción de diversificación en títulos IPC y títulos IBR hasta plazos menores a 2 años. Con respecto al cierre de las tasas de negociación, tanto en títulos de deuda corporativa como de deuda pública, se siguen viendo desvalorizaciones con respecto al mes anterior, donde los más desvalorizados son los títulos IBR
a plazos de 1 año y los test URs a plazos de 3 años. En la jornada anterior, tanto los test con vencimiento 2024 como 2028 estuvieron inalteradas y cerraron en 5.41 y 6.076 respectivamente, esto por la incertidumbre y el bajo volumen que se presentó el día de ayer. La curva de test en pesos también se valorizó 0.7 básicos en promedio, mientras que los test denominados en VR presentaron valorizaciones de 0.09 básicos. En deuda corporativa se operaron alrededor de 5.600 millones a través del sistema transaccional y 40.000 millones por registro. Lo más transado fue tasa fija con vencimiento a 2020, seguido de tasa fija a 2021. Eso es todo por nuestro comité del día de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y los esperamos el lunes en un nuevo comité. Muchas gracias.